Esta semana Logroño ha acogido la quinta edición de las Conversaciones Heladas, un encuentro en torno a la gastronomía que cada año organizan Fernando Sáenz Duarte y Angelines González. Son las almas de Obrador Grate y la heladería de la Sera. Un encuentro para hablar de gastronomía desde muchos aspectos. Hemos hablado, por ejemplo, con Paco Morales, chef del restaurante Nur en Córdoba. Hablamos también de música con Raúl Pecker. Hablaremos del uso de las vajillas en la gastronomía, también del vino supurao, el único que se hace aquí en La Rioja, y de otros temas tan curiosos como, por ejemplo, la ceremonia del té matcha. Estamos con Fernando Sáenz Duarte, es uno de los promotores, junto con su mujer Angelines, de estas jornadas, de estas conversaciones heladas. Fernando, la quinta edición ya. Esto va camino de convertirse en una tradición. Bueno, de momento vamos aguantando el tirón, la verdad es que muy contentos, ¿no? 5 años en un evento que iba a ser puntual del primer año, pero bueno, pues la verdad es que nos anima a seguir celebrándolo, porque para nosotros pues la verdad es que es un orgullo poder compartir una jornada así con estos invitados. ¿Qué tema habéis elegido para estas quintas conversaciones heladas? Pues un poco hemos puesto un juego de palabras, tradición contemporánea, que es un poco trabajos que quizás miran en el pasado, en la cultura, en el legado que ya tenemos, y a partir de ahí, pues con un lenguaje más contemporáneo, con las técnicas de hoy en día, pues poder seguir, ¿no?, transmitiendo valores a través de la gastronomía, de los oficios y de la cultura. Habéis hecho un plantel de ponentes muy variado. Uno piensa, es un encuentro gastronómico, hablaremos de comida con cocineros, a lo mejor algún bodeguero por estar en La Rioja, pero vosotros habéis juntado a un chef, a un viticultor, luego unos artesanos de vajillas. Hablamos del té matcha, que tiene poco que ver con la cultura riojana, y encima rematéis con un músico. Sí, la verdad es que también un poco es resumir en una jornada también, pues un poco las fuentes de las que bebemos durante todo el año, ¿no? Nosotros siempre decimos que quizás de la gente que más aprendemos es de gente que no conoce nuestro oficio, que no sabe nada de lo nuestro, porque también pues nos gusta mucho acercarnos a otro tipo de disciplinas y ver cuáles son los procesos que trabajan, cómo ellos cuidan sus materias primas o sus notas musicales, ¿no?, o sus elementos, y a partir de ahí construyen, ¿no? Y para nosotros pues es una fuente de inspiración ver cómo ellos desarrollan sus trabajos, y a nosotros nos nutre mucho. Cuéntanos un poco sobre qué ha versado tu ponencia hoy en Conversaciones Heladas. Bueno, sobre todo es la transmisión de la tradición para hacerlo de una manera contemporánea, ¿no? Sobre todo en nuestro mundo, ¿no? El mundo de al-Ándalus, en este caso la cocina andalusí, ¿no? Hemos hablado de esa recuperación, ¿no?, de esas raíces, ¿no?, ancestrales en nuestro caso, y un poco la herencia árabe, ¿no?, que dejaron los musulmanes en la península ibérica, y hemos hecho un proyecto tematizándolo con nuestra raíz, ¿no?, en Córdoba. ¿Cómo es Nur, el restaurante que tú diriges, o cuál es la idea que te gustaría que se llevara la gente que pasa por ahí? Bueno, al final estamos recreando historia a nivel de al-Ándalus, y sobre todo buscando el máximo esplendor de la cultura andalusí, que fue el siglo X, pero haciéndolo de una manera contemporánea, ¿no? Con lo cual lo que buscamos cuando el cliente viene a Nur es que se vaya con una experiencia de todo, ¿no? Desde que entras hasta que sales, ¿no? Ya no solo con la comida, con la bebida, sino con el tipo de vaso que te ponemos, el tipo de cubierto, el tipo de vajilla, ¿no? Para nosotros esa recreación de una manera moderna la hemos hecho durante 2 años, ¿no? Y bueno, la verdad que estamos contentos de que el cliente salga satisfecho, contento, y sobre todo con haber alimentado también su alma, ¿no?, aparte del estómago, ¿no? En estas conversaciones heladas también hay espacio para la música. Hemos escuchado a Raúl Pecker hablar de ese último proyecto, Perversiones, que te encargan versionar algunas de las canciones más conocidas de la participación de España en Eurovisión, ¿no? Exacto. ¿Cómo te llega el proyecto y cómo lo recibes? Con susto. Lo recibo con susto porque tengo una llamada del director del festival que me pide, pues eso, hacer un concierto para esa edición, la edición que ellos titularon Fake, y que en mi repertorio habitual tenía que incluir 5 canciones
del Festival de Eurovisión, ¿no? Que España hubiera presentado en algún momento al festival. Pero lo más complicado de todo era que no las podía elegir yo esas canciones, sino que las iba a elegir la gente y me podía tocar cualquier cosa. Entonces, bueno, pues al final tuve suerte porque cayeron canciones muy interesantes. Eres tú de Mocedades, La 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 de Maciel, Canta y sé feliz de Peret, Yo soy aquel de Rafael y Vivo cantando de Salomé, ¿no? Y bueno, pude hacer un acercamiento cómodo, digamos, a esa parte de nuestra historia pop, ¿no? de nuestra tradición pop. ¿Y cómo versiona uno una canción que está tan incrustada en la memoria colectiva? Yo creo que la clave para hacer algo así es sobre todo la honestidad. Es decir, a propósito también de las conversaciones heladas y este punto gastronómico, a mí me gusta a veces comparar la música y las canciones con la gastronomía, en el sentido de que el ingrediente principal, que podríamos hablar, yo qué sé, de unas manzanas que te las puedes tomar de muchas maneras, ¿no? Te las puedes incluso beber en sidra o en un zumo, o comerte la manzana a mordiscos o tomarla en una tarta, ¿no? Con las canciones pasa lo mismo, el ingrediente principal es la letra y la melodía de esa canción, ¿no? Y a partir de ahí pueden pasar muchísimas cosas. Puedes meter una guitarra acústica y que suene un poco más a folk, puedes meter una guitarra eléctrica y que sea algo más rock, puedes meter una sección de vientos y convertirlo en un tema más funky. Entonces la manera de llegar a lo que yo hago habitualmente era desnudar las canciones al completo, coger una guitarra y empezar a cantarlas, y a partir de ahí construir de la misma manera que construyo cuando hago mis canciones. Por eso yo creo que esa honestidad a la hora de trabajar ha dado un resultado que recuerda a las canciones que fueron, pero en el fondo son unas nuevas canciones. En mis manos tengo el único vino de la denominación de origen Rioja que tiene la calificación de vino supurao. Me gustaría que nos contaras, Miguel, de Bodegas Ojol Wine, qué significa un vino como este, un vino supurao, qué técnica es y cómo lo elaboráis en Rioja. Bueno, pues este vino sobre todo significa brindar el día de hoy aquí en Conversaciones Heladas como brindarían nuestros abuelos, nuestros antepasados, pues en sus días, ¿no? Que era con ese vino que hacía el viticultor de las uvas mejores de su cosecha, que las llevaba a las casas, las colgaba en las colgaderas, que era ese lugar de los altos, de los pajares, un sitio muy ventilado, muy sano, y esas uvas se dejaban pasificar durante todo el invierno. Y una vez que estaban pasas, las descolgaban y las prensaban. Y salía un vino, un mosto concentrado, que era el vino de días de fiesta, de días de disfrutar, ¿no? Entonces yo lo que he querido ha sido recuperar esa tradición, una tradición que estaba pues perdida, se estaba muriendo en Rioja y que no me lo podía permitir, que una tierra con nombre de vino, que todo gira en torno a la cultura del vino, que hacemos pues uno de los mejores vinos del mundo, ¿no? Que tuviera un vino dulce que también está muy bien valorado en el siglo XVIII, el siglo XIX, los certámenes de enología de Madrid y que se hubiera perdido. Entonces, todo esto gira en la recuperación de este vino. ¿Qué cualidades identifican a vuestro vino, este supurao de Bodegas Ojol? Bueno, pues yo sobre todo lo que he querido recuperar es que cuando tú bebas una copa del supurao de Ojol, es que bebas una historia, esa tradición, ¿no? Que sea el sabor, los aromas, que sientas lo mismo que sentían nuestros abuelos al tomar una copa de vino supurao. Y tiene unas características, sobre todo es la compensación entre azúcar y acidez, que se la da el clima, la zona. Al final Rioja es el noroeste de España, de la península, y no se parece nada a los vinos del sur, que son mucho más empalagosos, mucho más, casi como se suele decir que te comes una cuchara de miel o de caramelo, ¿no? Es un vino muy ligero, que está muy bien compensado entre azúcar y acidez. Después, que es de variedades tintas, en general se hacía de variedad garnacha, y sobre todo que es un vino naturalmente dulce. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de muchísimos vinos dulces no se encabeza con alcohol vínico ni se le ayuda con azúcar en la fermentación. Al final es un vino mucho más natural y bueno, pues creo que de mejores cualidades que otros vinos dulces. Cuando uno come alguno de los platos que pide en un restaurante, ¿le prestamos atención o no al plato? Esa es la pregunta
que le vamos a hacer a nuestra siguiente invitada. Es otra de las ponentes de Conversaciones Heladas y su trabajo consiste en preparar un plato adecuado al producto que se va a servir, ¿no? ¿Hasta qué punto influye el plato a la hora de tener, o la vajilla en este caso, a la hora de tener un plato redondo? Ajá. Bueno, yo creo que, claro, por la parte que me toca digo que mucho, pero además creo que es cierto, ¿no? Cuando al final lo primero que hacemos es comer por la vista, ¿no? Tal como te llega, pues igual que el entorno del restaurante o la mesa o la silla, te llega el plato y lo tienes ahí, ¿no? Por un lado a nivel estético y por otro lado a nivel funcional, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar para crear esos platos, para emplatar cosas que eran nuevas, que no había un plato para emplatar, no es una sopa tú necesitas un plato hondo, ¿no? Pero para traer, que soy un corneto, no te lo puedo poner un plato llano porque se va a caer, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo el chef dice, cómo traigo a la mesa un corneto? Pues ahí aparecemos nosotros y yo creo que es donde tiene sentido, ¿no? Nuestras piezas no tienen sentido sin la comida, pero a veces esa comida necesita de ese soporte para poder presentarse, ¿no? ¿Con qué materiales trabajáis habitualmente para hacer esas vajillas? Nosotros en nuestro taller trabajamos el vidrio y con una técnica en concreto. Luego a veces hemos trabajado con un taller de vidrio soplado que nos hace otro tipo de... Nosotros trabajamos a partir de la plancha de vidrio y ahí hacemos unos termoformados, unas texturas y tal. Pero si queremos un volumen o según qué, lo hacemos necesitamos otra técnica, que sería el vidrio soplado, y también trabajamos con un taller que hace porcelana. Entonces, cuando mayoritariamente, quizá el 90% de nuestras piezas son de vidrio y las producimos nosotros, pero hay una parte que al final es tener más posibilidades, ¿no? No solo de formas, de texturas, sino también de materiales, ¿no? Ceremonia de té, pero muy simplificada. Para hacer infusión tradicional de té matcha, solo necesitáis un cuenco, como así. Y batidor de bambú importante. ¿De ¿vale? bambú? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque esto hace mucha espuma. Ah, vale. Ya verás. Hay que calentar con agua caliente y luego, aprovechando la misma agua, hay que calentar chacén también. Chacén es duro. Entonces, primero calentamos el chacén, ¿vale? Y tiramos. Esto se llama kensui. Entonces esto, 1, 2 y medio. ¿Vale? Entonces vamos a poner agua. Más o menos así, así. ¿Vale? Ah, ya. Y luego aumenta la velocidad. Y ahora escribiendo M. Escribiendo círculo y desde medio subes. Entonces aquí una montañita. Y es importante comer algo dulce antes de tomarte matcha. Sí, siempre, siempre. Primero comemos. ¿Por qué? ¿Tiene alguna razón? Porque directamente si tomas esto, es un poco amargo. Ah, vale. Ese té no es amargo, pero sí que tiene un poco de toque de amargor, ¿no? Primero dulce, y cuando termine, prepárate y come, a tomar.